pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Bienvenidos, amiguitos. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección número 6, cuyo tema es Tocando lo intocable. El versículo para memorizar dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Es tiempo de orar. Él siempre escuchará mi voz al orar, al orar, al orar, al orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, dótenos de sabiduría y discernimiento para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: mostrar compasión hacia los demás es una manera de servir a Dios. ¿Alguna vez te ha dado sarampión o varicela? ¿O te has sentido tan mal que has pensado que nunca ibas a mejorar? Tal vez nadie te vino a visitar por temor a contagiarse. Tal vez estuviste en el hospital por unos días. ¿Te imaginas qué habría pasado si te hubieras enfermado tanto al punto de que jamás hubieras podido regresar a tu casa? Tenía un rostro del que todos se apartaban con horror. No tenía nariz, su mirada como muerta, sin poder parpadear. Era un hombre que no tenía nada por lo cual vivir. Era el rostro de un enfermo de lepra. Desde el día en que se había visto obligado a abandonar a su esposa y a sus hijos a causa de su enfermedad, la gente salía huyendo cuando él gritaba: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Esa era la regla que los sacerdotes habían impuesto y todos tenían que cumplirla. Pero la verdad es que él no lo hacía porque era una regla, sino porque no quería que nadie se fuera a contagiar con aquella terrible enfermedad. A través de los años, este hombre solo había podido ver a la distancia a su familia, sin poder abrazarlos. Prácticamente había olvidado lo maravilloso que es recibir un cálido abrazo. Casi lo había olvidado, pero no totalmente. De vez en cuando escuchaba hablar de alguien llamado Jesús, que supuestamente viajaba de pueblo en pueblo sanando a la gente. Los rumores parecían demasiado buenos para ser ciertos y demasiado maravillosos para ser creídos. Pero en su desesperación, el leproso decidió creer. ¿Qué tenía de malo creer en un buen rumor?
Un día, finalmente, llegó la oportunidad para el leproso. Se tapó la cara con sus vestiduras y se escondió detrás de una gran roca, observando desde la distancia a Jesús y sus amigos acercarse lentamente hacia el pueblo por el camino arenoso. Pronto estuvieron lo suficientemente cerca del leproso como para que él actuara o perdiera la oportunidad para siempre. Repentinamente el leproso saltó y se acercó a Jesús, levantando sus manos al aire y gritando para llamar la atención del hacedor de milagros. Se deslizó y cayó de rodillas frente a él. No se atrevía a mirar directamente a los ojos de Jesús. Solo dijo humildemente, con la cara al suelo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad». Marcos capítulo 1, versículo 40. Mientras permanecía con el rostro pegado contra la tierra, podía sentir el calor del suelo subiendo por su cabeza, pero su cara, que no podía sentir nada, no sentía dolor. De repente, el hombre sintió algo que no había sentido hacía mucho tiempo. Alguien lo tocaba. Se dio cuenta de que una cálida mano se posaba sobre su espalda. El hombre comenzó a recordar cuán buenos eran los abrazos de su familia y de sus amigos. Sostuvo el aliento. Seguramente Jesús era más poderoso que su enfermedad, ya que no tenía temor de tocarlo. ¿Significaba que Jesús podría sanarlo? El corazón del leproso se llenó de esperanza. Jesús dijo amorosamente: «Quiero, sé limpio». Marcos capítulo 1, versículo 41. Y el hombre se dio cuenta por primera vez de que sentía la arena caliente en su cara. Extendió sus manos y vio que las partes blancas, sin nervios, habían desaparecido. Por primera vez en años, se tocó el rostro con las manos y palpó su nariz con sus dedos. Luego, Jesús le dio al hombre una severa pero gentil advertencia. Tal vez Jesús colocó su brazo sobre el hombro mientras le hablaba. Dijo que el leproso debía seguir las reglas y dejar que el sacerdote lo examinara y viera que las llagas se habían ido. Esto debía hacerlo antes de contarle a nadie más lo que había pasado. El hombre debe de haber aceptado, pero lo ocurrido era demasiado bueno como para mantenerlo en secreto. Debe de haber saltado y danzado de tienda en tienda mientras se dirigía al templo, tocando las cosas que no podía tocar por años, los fríos potes de metal, las frutas, las suaves sedas y los tibios cuellos de los asnos. ¡Jesús lo hizo!, debe de haber gritado. ¡Jesús me sanó! Finalmente el hombre caminó hasta la puerta de su casa. ¿Puedes imaginarte cómo se sintió su familia al verlo? Entonces, por fin, estoy seguro de que su esposa y sus hijos lo abrazaron por primera vez en muchos años. Estaban juntos de nuevo, al fin en casa. Recordemos el versículo para memorizar. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. El mensaje de la lección es: mostrar compasión hacia los demás es una manera de servir a Dios. Comencemos con la actividad del domingo. Lee 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y la historia de esta semana titulada Tocando lo intocable. Además, busca en periódicos y revistas viejos fotos de personas afligidas o con problemas. Recórtalas y haz un collage, dejando un espacio en la parte de arriba o de abajo para escribir el versículo para memorizar. Ubícalo en un lugar visible y repasa el versículo para memorizar. Pide a Dios que te ayude a reconocer a aquellos que están en necesidad. Cantemos la alabanza, tu palabra. Palabra
es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Es tiempo de orar. Padre bueno y de misericordia, gracias por este bello día. Por favor, Señor, ayúdenos a reconocer la necesidad de los demás. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.